Hola, mi nombre es Adriana. Hola, yo soy Carla, somos amigas y somos dos psicólogas. Estudiamos juntas en la universidad y ahora nos dedicamos a psicología infantil. Y creamos este espacio para poder compartirles y así poder crear infancias sanas y adultos fuertes. Hola a todos nuevamente, estamos aquí Adri y yo, Carla, en Didáctico y estamos por platicarles sobre un tema que nos pareció muy interesante y es las necesidades básicas de los niños. ¿Y por qué escogimos este tema? Pues realmente se lee muchísima información acerca de los estilos de crianza, de los cuales ya hablamos. Se lee de lo que los papás deben hacer o de lo que no, de la disciplina positiva, muchos temas que están causando polémica en estos tiempos, pero queda muy ambiguo el entender realmente cuáles son las necesidades que los niños tienen. ¿Cuáles son las necesidades en la infancia? Así ¿no? es. Y a cubrir nosotros como padres o como educadores. Así es, entonces los papás al no tener claro cuáles son estas necesidades, pues entran en el conflicto de que de repente no saben qué es lo correcto o lo incorrecto y no saben qué es lo que realmente el niño está pidiendo o necesitando de acuerdo a la edad de desarrollo. Entonces nos gustaría platicarles sobre este tema basándonos en un libro que nos gustó mucho que se llama Necesidades básicas de los niños al crecer, vivir y aprender. Y está escrito por un psiquiatra infantil y un pediatra infantil. Exactamente, el libro lo escribieron en el 2005, o sea, con esto les queremos decir que es bastante reciente. Sí. Y bueno, ya les dejamos como siempre las descripciones abajo para que si les gusta o les interesa más puedan conseguir el libro y leerlo. El libro viene, ahorita les vamos a platicar sobre estas 7 necesidades básicas y cada capítulo es una necesidad, entonces realmente está muy fácil de leer y de digerir. Así es. Y bueno, algo también que me gustaría agregar, amiga, ahorita que estabas diciendo esto, que muchas veces queda como muy ambiguo y como padres o como educadores no sabemos realmente como hacia qué enfocarnos o a qué darle prioridad. Y también en el libro menciona, y en un artículo que estuvimos compartiendo, que hay que saber distinguir entre las necesidades, o sea, lo que es esencial para el desarrollo, el crecimiento, el aprendizaje y sobrevivir, de nosotros y de nuestros hijos, diferenciar eso con los deseos, ¿no? De entrada es muy importante el poder distinguir esto de qué es lo que deseamos, o sea, el dar prioridad. Y yo creo que es por eso importante que los papás sepan cuáles son las necesidades que han estudiado psicólogos, que han estudiado pediatras, que reciben a los niños todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces, al momento de no tener esta información, pues sí, su hijo pide algo y dicen, ¿qué tal que de verdad se lo tengo que dar porque el niño lo necesita? ¿No? Los papás no saben qué es lo que necesitan realmente. Entonces, yo creo que es un tema muy importante que los papás nos escuchen para que vayan entendiendo un poquito más realmente qué necesitan los niños, y yo creo que se van a impresionar porque a veces pensamos que las necesidades son como los deseos, ¿no? Exacto. Y pues realmente no, a veces los niños no piden estas cosas, pero las necesitan. Sí. Y antes de llegar a estos puntos, me gustaría también pues comentar el estudio de René Spitz, que bueno, él es un psiquiatra francés y su estudio realmente pues fue al inicios del siglo pasado. Tampoco estamos tan lejos, pero bueno, con esto indicando que ya tiene rato, que probablemente muchos de ustedes ya lo han observado, ya lo han comentado, no es algo tan reciente, no es algo tan lejano. Y bueno, en este estudio de René, él en un orfanato, me parece que era, pues trabajando con los niños, se dan cuenta que a pesar de que estos niños recibían todas las necesidades aparentemente pues las básicas. Entiendo que en este orfanato se apoyaba a los niños y había donaciones, como en muchos, y se les daba comida, se les brindaban pues ahora sí que lo que necesitaran, pues pero físicamente, ¿no? O sea, y bueno, pues sí. Comida, ¿no? Lo que era un baño, alimento, pues, los cuidados básicos, que se creía que con eso pues era suficiente, ¿no? para el desarrollo de los niños. Pero bueno, en este estudio se dan cuenta que gran parte de los chiquitos estaban falleciendo. Y ahí él se pregunta, ¿por qué si están recibiendo todos los cuidados necesarios, por qué mueren? Y bueno, se dan cuenta que había carencia de la parte emocional, de la parte de conexión, de conectar, del cariño, de otro tipo de cuidados. Y realmente, como decías, es un estudio que aunque ya tiene su tiempo, lo podríamos tomar como reciente en este aspecto. ¿Por qué? Porque antes de este estudio se creía por Freud que las necesidades eran interdependientes, que entonces si un niño recibía alimentos iba a sentir amor. ¿Por qué? Porque se supone o se creía
que los niños, al recibir lo que necesitaban fisiológicamente, sentían que les estaban brindando amor, que les estaban brindando compañía, que esa persona que les diera el alimento estaba cumpliendo con las otras necesidades, entonces que era como que iban de la mano. Pero con este estudio se dieron cuenta de que realmente no. ¿Por qué? Porque sí había personas que les daban los alimentos a los niños, que estaban al pendiente de ellos, que jugaban con ellos tal vez en algún momento. Cuidados fisiológicos sí los tenían. Pero lo hacían como muy estructurado tal vez, era como nada más, le tenemos que dar de comer a los niños, les damos de comer y lo que alcance para cada uno. Entonces, al no haber estas muestras de cariño, el no haber un vínculo con un adulto, el no encontrar una figura paterna o materna, pues fue lo que hizo que los niños de todas maneras no pudieran cumplir con todas las necesidades, ¿no? Exactamente. Y es a partir de ahí cuando se empieza a buscar, investigar, a cambiar la idea acerca de las necesidades básicas. Como tú dices, los psicoanalistas tenían entendido esto y claro, era lo que se conocía en el momento y pues eso se adaptó o se adoptó como creencia, ¿no? Y era eso, pues que cubriendo las necesidades fisiológicas, pues ya estaba, le doy de comer a un chiquito, quizás educación, pues higiene, todo lo que necesite y con eso ya está. Y era esta creencia, si le estoy dando de comer, pues por ende ya hay un vínculo, que sí es verdad, sí tienen que ver una con la otra, pero por separado. Yo creo que son independientes, una de las otras. Más bien, son dependientes, pero todas son necesarias. O sea, con esto no le estamos quitando, independientes. Son independientes. Son independientes, pero sí necesitan todos los niños. O sea, cada una por su lado, pero los niños necesitan de las dos. ¿Okay? Sí. No necesitan una de otra, sino que el niño sí necesita de las dos partes. Exacto. Tanto las fisiológicas como las emocionales. Y yo creo que también tiene que ver mucho la intención con la que se brindan todas estas necesidades, ¿no? O sea, la intención desde nosotros como padres o como educadores, el cómo lo van a recibir ellos. Y bueno, yo creo que aquí ya podemos empezar con los puntos, porque ya con base en este estudio que mencionamos, podemos ir tocando los puntos que vienen en el libro que les comentábamos. Así es. Bueno, el número 1, la necesidad de los niños de relaciones estables. ¿A qué nos referimos con eso? Desde las relaciones de papá, mamá e hijo. Las primeras relaciones que hace un niño es con sus papás. Y el vínculo que cree con estas personas que para él o para ella son muy importantes, va a marcar cómo se vaya a relacionar. Sí, la pauta de cómo va a relacionarse cuando salga al mundo. Cuando conozca compañeros, cuando tenga sus amiguitos, cómo se va a expresar cuando esté con la gente. Y digo, aquí podemos decir 1000 ejemplos, pero me gustaría dar un sencillo ejemplo, ¿no? Cuando un papá duda mucho de lo que el niño hace, ¿no? Y entonces, tal vez por miedo, no porque le quiera hacer daño, pero le pasa este miedo de no, tú no puedes, o ay, no, tú no digas opinión porque tú eres niño. El niño va a salir al mundo y va a pensar que su opinión tal vez no es tan importante luego son los niños que no se atreven a alzar la voz o a preguntar. Participar. Digo, es un ejemplo que tal vez pues es muy general, pero sí me gustaría que entendiéramos cómo afecta la primera relación de nuestra vida, es la que marca la pauta. Y digo, nosotras como adultas lo vemos, o sea, de repente es como te percatas así, ¿por qué me relaciono así? Bueno, pues trae esa historia. Sí. Y más nosotras siendo psicólogas que al final, bueno, hemos ido a psicoterapia y hemos trabajado y sí te das cuenta de cómo vamos cargando esa primera relación, ¿no? Claro. ¿Algo que quieras agregar de esto? No. Ok, bueno, otra de las necesidades básicas para los niños, para esta parte del crecimiento, el aprendizaje y el vivir, es que ellos sientan que hay una protección, o sea, que se sientan en un ambiente seguro, que nosotros como padres, como educadores, les brindemos seguridad. Y bueno, por otra parte también, como ahorita van a ver que en muchos puntos que les platicamos siempre hay dos caras de la misma moneda. Y en este caso es el brindarles la seguridad, pero a la vez permitirles que ellos averigüen, que ellos exploren, que ellos descubran e justo invitarlos creo que los dos primeros puntos, me gusta como mencionan en el libro que de acuerdo a estas dos necesidades es importante que entender que estas dos necesidades, el hecho de tener una relación estable y el hecho de brindarles seguridad y protección a los niños, también lleva a que los niños se desarrollen emocional e intelectualmente. Y que haya una autonomía. Esto pareciera que no tiene nada que ver porque al final como tal no le estás hablando a los niños de emociones ni de matemáticas, digamos, porque muchas veces se piensa en el intelecto como esta parte de la escuela, pero no se refiere a eso, sino la seguridad que plantas en ellos
y cómo les enseñas a resolver los problemas desde el pequeño acto que hagas cuando hay un problema en la familia. El hecho de tener una relación estable tiene que ver con que cómo vas a solucionar las cosas y cómo el niño se siente tranquilo, seguro, protegido, o sea, van de la mano. Y entonces el niño aprende a regularse emocionalmente con esos ejemplos, ¿no? Claro. Y que esta parte ya cuando aprende a regular sus emociones, le va a permitir resolver problemas más adelante también. Y por eso todo se va conectando, ¿no? Realmente todo va de la mano. Ok, otro punto que te gustaría mencionar, amiga. Sí, el siguiente punto me gusta mucho, que creo que ya lo hemos tocado en otros videos así de poquito, pero súper importante y quien nos esté viendo, necesario que le ponga atención. Experiencias de acuerdo al individuo. Entender que por más que tengamos un hijo o dos hijos, todos son diferentes. Entender que algunos aprenden de una manera y otros de otra, y que a algunos les gusta más un juego y a otro hijo le gusta más otro estilo de juego. ¿Por qué? Al momento de nosotros aceptar al niño o al miembro de la familia, porque esto también es muy importante cuando en las relaciones con los papás, el ejemplo que le dan a los niños. Si mamá es más sensible o papá es más sensible porque Sí, claro. y alguno es más estricto porque sí hay papeles, también entender y hablarlo en familia como somos diferentes, todos somos diferentes. Sí. Aquí no hay, ay, todos somos iguales, todos nos vamos con tal vez con la idea de antes de que para que no se sienta diferente vamos a decir que todos somos iguales y no, todos tenemos características distintas, pero eso no significa que sea algo malo. A él le gusta más hacer esto, se le facilita aprender de esta manera. Y eso les va a ayudar más adelante a generar la empatía, ¿no? Así es, de hecho. Entonces, adecuar las actividades de acuerdo a las características individuales del niño. Y por eso es importante que conozcan a sus hijos, ¿verdad? Como ya lo hemos mencionado en muchos videos, siempre estar atentos y vivir el desarrollo de la infancia de sus hijos, o sea, Así vívanlo realmente. Bueno, un poquito unido a las experiencias de acuerdo a las características individuales de sus nenes, también otra necesidad es que las experiencias sean de acuerdo a su nivel de desarrollo. ¿A qué nos referimos con esto? No va a ser lo mismo la necesidad de un chiquito recién nacido, de un chiquito de 2 años, de un chiquito de 5, de un chiquito de 8. En casa, donde hay varios hermanitos, donde ya tienen 2 hijos o 3 hijos y tienen el chiquito de 8, 5 y quizás el recién nacido, conectado a lo de las diferencias y a la necesidad que cada quien tiene, pues también va mucho de la mano de la etapa de desarrollo en la que están. Y me gusta mucho esa parte del libro donde mencionan que a veces las expectativas que nosotros tenemos como adultos no concuerdan con la etapa del desarrollo del niño y con lo que él puede hacer. Y pues dan un muy buen ejemplo. No podemos esperar que un niño de 3 años esté casi toda su tarde haciendo deberes o tareas de la escuela, porque todavía no está en la etapa de desarrollo en la que su cerebro aguanta tanto tiempo sentado en una mesa escribiendo o haciendo planas o como muchas escuelas dejan, ¿no? Sí. Entonces no le podemos pedir a un niño que haga eso si todavía no está listo para hacerlo, porque para empezar lo está haciendo sin sentido, ¿ok? Sí. No lo está comprendiendo como cuando ya tenga la edad para sentarse a hacer una tarea y hacerlo solo. Y que sabes que creo que nos ha faltado mucho aquí, amiga, porque yo creo que muchos papás pueden tener toda la intención bueno, todos con la intención de hacer lo mejor para sus hijos, pero yo creo que nos falta mucho el saber como en qué etapas del desarrollo de nuestros hijos van ciertas cosas o esperamos ciertas cosas o hay que estimular. Claro, eso yo creo que es esencial y que sería cosa como que los papás sí tienen que tal vez investigar un poco, claro. Pero también que hay muchos papás, y eso también lo mencionan en el capítulo, que quieren que sus hijos sean los número 1, ¿ok? Sí. Quieren pasarles esta autoconfianza, quieren darles que ellos se sientan seguros de sí mismos y entonces decirles, tú puedes, y tal vez sí los hacen autónomos, que ese será un mundo más adelante, pero el problema es que también hay que comprender si su cerebro está listo para esto que ellos quieren, porque sí, el niño puede ser el mejor en el campeonato que quiera, en la actividad que haga, pero también es importante ir haciéndolo de acuerdo a su etapa, ¿no? Entonces sí es importante investigar. Y sabes que esto que estás diciendo es muy importante, papás, porque pueden hacerlo, o sea, esto de motivarlos, de darles confianza, de hacerlos autónomos, de meterlos a muchas actividades, que ellos agarren esta disciplina de los deportes, es buenísimo. Claro, y de darles destrezas, lo pueden hacer desde cualquier momento, pero con el tiempo de acuerdo a la edad. Entonces, para lograr este punto, yo sí les diría que es muy importante pues adentrarnos un poquito más en estos temas de las etapas del desarrollo de sus niños para que con toda seguridad puedan saber, bueno, a los 3 años
lo puedo hacer de esta manera, o voy a trabajar esto con él, voy a estimular esta parte. Entonces, pues bueno, ese sería un consejo de nuestra parte. Sí, bueno, el siguiente punto, fijar límites, estructuras y claridad en casa. ¿Por qué? Porque así como habíamos mencionado, cuando la disciplina positiva, es importante que los niños no estén confundidos referente a las reglas de la casa. Cuando volvemos a lo mismo, hay un papá que dice una cosa y el otro papá tiene otra opinión, y esas opiniones se contradicen en frente del niño, crea una confusión y el niño empieza a decir, no están claros los límites aquí, yo me voy a portar como yo quiera porque no entiendo quién tiene la razón, ¿no? Y este punto se conecta nuevamente a la parte de brindarle seguridad. Cuando hay Así límites es. y reglas claras, pues tienen la seguridad de qué hacer y qué esperar. Y justo ahorita que dices eso, por eso mencionaba que tal vez estas necesidades que los papás no tienen claras, de las que estamos hablando, muchas veces los niños no las piden como tal. No, claro. Luego escuchamos, Claro que o sea, claro, piden sus deseos, pero no las necesidades. Sí. Pero son lo que más, ahora sí que válgase la redundancia, lo que más necesitan. ¿Por qué? Porque cuando luego de repente vemos en el súper a un niño llorando, ¿no? ¡Ay! Gritando, y que le da su berrinche y ya no está tan chiquito, ¿no? Ya no está en la etapa de berrinches. O vas a un restaurante y ves al niño, porque yo he escuchado gente que me cuenta, ay, es que había un niño en tal restaurante que no dejaba de dar vueltas y los papás no hacían nada. Están pidiendo, no lo están diciendo con palabras, pero ellos están pidiendo esta protección, esta seguridad, que alguien les diga qué hacer y qué no hacer, están pidiendo límites. Los niños son mucho más inteligentes que nosotros en algunas cosas, y ellos por intuición sienten que algo les está faltando, que les está faltando una estructura, que les está faltando límites. Como su cerebro al final todavía no desarrolla el pensamiento abstracto, ellos están intentando encontrar un camino recto en ese momento. Ya luego habrá otros momentos para preguntarse si es el camino correcto y llegar a la adultez. Claro, pero en ese momento es la manera que tienen Así para darse a comunicar, para expresarse. Sí, y es si cierto. el adulto, que es su guía, papá, mamá, no se los da, es bien complicado que los niños entiendan cómo comportarse en otros entornos. Sí. Entonces, Estoy creo de que ese es acuerdo, un amiga. punto muy importante. ¿Y sabes qué me gustaría agregarle a este punto? Que siempre que vayan a establecer un límite o una regla, explicarles a los niños por qué es así. No solo poner el límite o poner la regla, sino explicárselos. Así es. Eso también es muy importante para que pueda haber realmente un mejor resultado. Que de hecho es parte también de cómo platican en la casa, de si se ponen los límites claros y se hace una estructura, pareciera que suena como, ay, los vas a limitar a que piensen como tú dices. No, pero nada, si les explicas y haces que los niños razonen cuando se explica algo, los niños empiezan a entender solos, y son los niños que se ven bien portados, que a veces, ay, ¿cómo le hacen, no? Pues es que entendieron, y entonces le preguntan a mamá la siguiente, oye mamá, ¿tú crees que esto está mal? ¿O por qué tú dices que está mal? Y empiezan a preguntar y empiezan a comprender y a razonar lo que papá y mamá les están poniendo en la mesa. No quiere decir que les vas a decir, esto está mal, esto está bien, no. A crear sus propios juicios. Exacto. También. Esto te va a causar algo que no te va a gustar. Si tú haces esto, te puedes lastimar, o tu amiguito se va a molestar, o sea, ponerle las situaciones dependiendo de lo que puede pasar, no decirle que lo haga o no lo haga, hacer que los niños vayan entendiendo los límites por medio del raciocinio. Ayudarlos a que aprendan a razonar. Así es. Exactamente. Otro punto, bueno, como lo pone aquí el libro que les comentamos, Adri y yo, que en ese nos basamos, lo ponen como comunidades estables y continuidad. ¿A qué se refiere este punto? Por si lo llegan a leer y causa un poquito de confusión este tema. Yo creo que sí se explica muy claro, y la verdad es que me gustó porque creo que es un Sí, punto es que yo nunca había leído. No. Leemos mucho de protección, seguridad, alimentación, emociones. Y ni siquiera yo no lo había pensado. No. Cuando lo leí me pareció realmente importante. Sí. Bueno, lo de las comunidades estables y la continuidad se refiere a darle continuidad a los valores, por ejemplo, que en casa se dan, ¿no? Que se quieren transmitir, que se quieren enseñar. Buscar que los medios, los amigos, el entorno con el que se desarrolle y se desenvuelva nuestro chiquito y nuestra familia, porque al final es pues un conjunto, que compartan estos mismos valores, que compartan y que a la vez les permitamos entender, siempre recordando que hay diferencias. Yo creo que para que les quede un poco más claro, por ejemplo,
Si en casa papás tienen una idea o una ideología, creencia, vamos a poner de ejemplo, los papás son muy liberales, quieren hacer a su niño autónomo, quieren que el niño se desenvuelva, que aprenda a hacer las cosas por él. Si lo metes a una escuela tradicional, de las que no le permiten hacer nada, que está sentado en una mesa, el niño va a sentir la misma confusión que lo que decíamos de cuando mamá y papá se contradicen en los límites, ¿no? Cierto. Tiene que haber una congruencia con el hecho de en qué escuela voy y cómo son mis papás en casa. Porque a veces los papás piensan que lo pueden manejar, ¿no? Y meten al niño a la escuela en la que están los amigos de los papás para que, van los primitos ahí o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que si en casa hay otra educación, en la escuela otra, el niño va a empezar a decir, ¿cómo? ¿A quién obedezco? En mi casa sí me dejan hacer esto y aquí no me dejan hacer esto. Entonces no es pelearnos con una escuela, porque también a eso llegamos a veces, o sea, el hecho de meter a un niño a una escuela es cuando hay conflictos entre maestros y papás, y eso tampoco le ayuda al niño, porque los maestros, cuando el niño ya empieza su vida escolar, son igual de importantes que los papás, son sus segundos guías. Entonces el hecho de como papá decirle a tu hijo, no obedezcas al maestro porque está mal y yo te digo y tú sí puedes y no le hagas caso y tú... Claro, eso los pone en conflicto. Muy feo para los niños. Y yo creo que lo resumiste muy bien en esta palabra, congruencia. Este punto se refiere a que haya congruencia. Así es. Sin olvidar que, bueno, enseñarle siempre que habrá diferencias, habrá distintos modos pero bueno, procurar... Que de hecho, yo creo que eso, por ejemplo, sí se enseña un poco más en casa, el hecho de tener paciencia, empatía con la gente que sea diferente, con la gente que aprenda de otra manera. ¿Sabes? Al final es inclusión. Sí. Pero más bien como que este punto se refiere al hecho de las creencias, ideologías que se pueden llegar a contradecir en la escuela con los otros guías, que son maestros, directores, y que los papás no lleguen a aceptar y entonces venga el conflicto para el niño, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, amigo. Pues bueno, ese es ese punto. Y un puntito más que tenemos, la protección del futuro. Este punto me encantó. Comenta si es un poco ya. Sí, este punto no se refiere solamente a proteger a nuestros hijos del futuro, o sea, a querer solucionarles la vida y protegerlos toda su vida, no, sino se refiere al hecho de siempre pensar como papás que nosotros decidimos tener un hijo, que nosotros lo hicimos posible y que somos los encargados de ir llevando al niño a un mejor futuro. Tenemos las herramientas. Ahora, no solo a nuestros hijos, sino a todos los niños del mundo. Que nuestros actos, que nuestros valores, sí, lo que nosotros vayamos haciendo, tenga algo que ver con hacer un mejor mundo para los niños o para los hijos de otras personas. Claro. Y que cuando podamos ayudar a un niño lo hagamos. Porque eso va a ser el futuro, mejor. incluye Exacto. a todos, no nada más a nuestros hijos directamente, exactamente, sino a todos. Y me gusta mucho cómo lo platican porque me hizo pensar cómo cuando pasa algo del otro lado del mundo, a veces pensamos, esto no repercute en México, porque estamos del otro lado y aquí estamos viviendo otro momento, allá es primer mundo y les pasó, aquí somos tercer mundo y pues ya no nos pegó nada. Claro que no. Todo lo que pasa en otro lado del mundo tiene algo, una represalia en cualquier lugar del mundo que a veces no nos percatamos, pero algo cambia. Y cuando lo hacemos consciente y empezamos a observar lo que pasa, todo lo que nosotros hagamos tiene pues ahora sí una represalia en otro lado. Una consecuencia. Entonces creo que sí es súper bonito que si nosotros tenemos hijos y queremos lo mejor para ellos y nos gustaría que ellos en un futuro tuvieran tranquilidad y todo, también hagamos cosas por las otras personas, porque eso también lo van a ver los niños. Claro, justo eso es lo que te iba a decir, que qué bonito el que haciéndolo nosotros, ellos aprendan a hacerlo de una manera indirecta, casi, ¿no? Una manera inconsciente, pero van a aprender a actuar así y así van a crecer con una naturalidad, pues porque así lo vivieron. Y eso es muy lindo, claro. Entonces, bueno, en este punto sería como ayudar a todos los niños del mundo con pequeñas acciones. Y además, pues siempre pensar en nuestros hijos como que fue una elección de adultos que vamos a tener que seguir trabajando y darles las herramientas necesarias. Y ¿sabes también qué más? Porque muchos adultos piensan como, no, ya casi se va el niño, ya me voy a librar, pero a veces pues hay que pensar como, sí, ya no le vas a dar lo mismo que le diste cuando era un niño pequeño, pero siempre va a necesitar de ti de alguna manera. Sí. Tal vez esta parte de protección, seguridad, emociones. Es verdad. Y el estar con esa idea. ¿Y sabes qué me gustaría agregar aquí a esta parte de la protección para el futuro?
pensar desde un inicio que si nosotros queremos que nuestros hijos vivan con paz, que vivan con alegría, que vivan con confianza, darlo. O sea, desde el primer momento, desde que se está esperando, darlo. Lo que ustedes quieran que sus hijos tengan, vivirlo realmente así. Ahorita me hiciste pensar un poco en lo de carácter y temperamento que venía en uno de los puntos, no lo mencionamos, pero como cada niño es distinto porque llega con un carácter y Sí. va agarrando con sus Se va experiencias formando. el temperamento. Y todos los niños, desde que nacen con un carácter y eso tiene mucho que ver con el embarazo. Sí. Entonces, desde el embarazo, desde el día que se enteran los papás que van a esperar un hijo y deciden tenerlo, en ese momento hacerlo con paz, con tranquilidad, con armonía, con lo más que se pueda. De verdad, vivirlo como lo que ustedes desean para su hijo, así, hacerlo, finalmente, ¿no? Y pues creo que esos sería todo. los puntos a compartir. De verdad les recomendamos muchísimo este libro. Y Igual lo vamos a postear en nuestras redes sociales Sí. por si alguien quiere leerlo y buscar en nuestro Instagram o Facebook. Y bueno, pues sería todo. Espero que disfruten el video, que les haya servido para comprender más a sus pequeños. Y los invitamos a que se interesen mucho en las etapas de desarrollo de sus niños también para poder llevar a cabo estos puntos que les compartimos. Y pues bueno, nos despedimos. Les recordamos nuestras redes sociales. En Instagram estamos como didáctico_ver. Y en Facebook como Didáctico Ver. Y bueno, esperamos que nos sigan. Cualquier duda nos pueden escribir. Y pues muchas gracias.